Bien, vamos a hacer práctica, que con esto es como mejor vais a entender todo esto. Entonces, vamos a enfrentarnos a un problema real, ¿vale? Bueno, un problema o una necesidad de negocio y vamos a ver la mejor manera de resolverla. Bien, por ejemplo, lo primero vamos a leer y vamos a ir desgranando cada una de las entidades. En un supermercado hay productos organizados en categorías. Las categorías son frutas, ultramarinos, carnes, pescados y otras más adicionales, ¿vale? Cada producto pertenece a una única categoría y puede haber categorías que todavía no tengan ningún producto asignado. Sin embargo, no puede haber productos sin categoría, ¿vale? Aquí lo que nos está hablando es las relaciones que vamos a tener, con lo cual nos está hablando de la cardinalidad, ¿vale? ¿Veis aquí? Estamos hablando de la cardinalidad. De las categorías vamos a guardar el código y el nombre, y de los productos el código, el nombre y el precio. También nos interesa almacenar cuántos productos de cada categoría hay en el supermercado. Bien, entonces vamos a ir por partes. Categoría. Por aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades. Estamos hablando por un lado que tenemos la entidad categoría, ¿vale? Y por otro lado la categoría producto. Y a su vez nos está diciendo que necesitamos guardar en categoría. Estamos hablando de frutas, ultramarinos, carnes, pescado. Vale, entonces tenemos que tener un código que nos identifique cada una de estas categorías. Pues imaginaros, el código 1 es frutas, el código 2 es ultramarinos, el código 3 carnes, el 4 pescados, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual yo aquí ya estoy diciendo que necesito tener una entidad categoría, que estoy diciendo que necesito tener un código que me identifique. Vamos a guardar también la cantidad que tenemos de cada una de las categorías y el nombre, lógicamente, o sea, la palabra carne, la palabra pescados de la categoría. ¿Ok? Y luego, cada producto pertenece a una única categoría. Ok. Producto, categoría. Por ejemplo, yo puedo tener fruta, categoría fruta, y aquí puedo tener, pues, por ejemplo, melón, sandía, o puedo tener carne, y puedo tener aquí de cerdo, de ternera, en fin, diferentes. Vais viendo cómo vamos relacionándolo. Categoría pertenece a producto. Y el producto, por supuesto, cada producto también tiene que tener código, tiene que tener nombre y tiene que tener precio. ¿Vale? Ahora vamos a ver esto cómo lo trasladaríamos esto es un modelo entidad-relación, vamos a ver cómo lo trasladaríamos a un modelo relacional. En este caso, al final, lo que necesitamos es una clave primaria de ambas tablas, ¿vale? Que aquí las tengo definidas, código y código, con lo cual en esto ya haría unívoco los registros. Pero posteriormente necesito relacionar una tabla con otra. Como veis aquí, en el modelo entidad-relación no he definido ningún campo de relación. ¿Por qué? Porque estamos en el modelo entidad-relación. Aterrizándolo al modelo relacional o el modelo lógico, se hace necesario, siendo la tabla categoría la tabla principal y esta segunda tabla de productos que nos va a dar atributos de la tabla categoría, es necesario poder añadir un campo que nos permita relacionar la información. ¿Cómo es esa forma? El código que tenemos aquí también le tenemos que llevar a esta segunda tabla, de tal manera que si yo, por ejemplo, quisiera saber cuántos datos pertenecen a una categoría o a otra, lo tendríamos resuelto aquí, ¿vale? Vamos a explicarlo paso a paso. Hemos dicho que teníamos, como vemos aquí en el enunciado, 4 categorías, que hablamos de frutas, ultramarinos, carnes y pescados. Y otras que aquí tendríamos n filas en función de las categorías que tuviéramos. Como os comentaba antes, lo primero que hemos hecho es poner un identificador único a cada una de las categorías. El 1 es frutas, el 2 es ultramarinos, el 3 es carne y el 4 es pescado. ¿Vale? Y tenemos cantidad de los productos. ¿Por qué? Porque hemos hecho una agregación con esta tabla. Entonces, para relacionar una tabla con otra, como hemos visto en el paso anterior, yo me tendría que llevar esta clave foránea, que sería este identificador de aquí. Entonces, como vemos otra vez en los datos, vemos que yo creo un nuevo registro único para pera, para manzanas, para melón, pipas, patatas. ¿Veis? Que aquí hay tantos códigos como tantos productos tengamos. Pero si metemos una clave foránea, en este caso
una clave foránea con la tabla categorías, que veis que lo hemos metido aquí. Yo sé que frutas es el 1, con lo cual pera, manzana y melón sabemos que son frutas, con lo cual le asignamos la categoría 1. La categoría 2 sabemos que es ultramarinos, con lo cual pues ultramarinos decimos que son pipas, patatas, cortezas. Y aquí asociamos esta clave foránea para poderlo tener relacionado con esta primera. Otro caso más, tenemos carnes, y las carnes tenemos cerdo, ternera, pollo y pavo. Como veis, todos con su categoría 3, que es la misma que tenemos asignada aquí, ¿vale? Y por consiguiente, siguiendo con la misma relación que estamos viendo ahora, tenemos 4 pescados. Entonces, aquí tenemos gallo, mero y sardina. Categoría 4, 4 y 4, que es la correspondiente a pescados. Fijaros ahora, por ejemplo, la utilidad de tenerlo esto relacionado. Si yo quiero saber cuántos suman, por ejemplo, todas las frutas, cuál es el importe total de las frutas, podría coger los precios que tengo aquí, multiplicarlo por la cantidad que tengo aquí y me saldría el importe total de lo que me suman todas las frutas. Podría saber también lo de todas los de ultramarinos, todos los de carnes y todos los de pescados. Pero ¿y si, por ejemplo, solo me interesara saber, oye, en carnes, ¿a qué precio tengo ahora mismo el cerdo? Pues carnes, el 3, seguimos la línea azul, vamos a el cerdo que hemos dicho aquí, vemos aquí que está relacionado con categoría 3, con lo cual sigue relacionado con carnes, y podríamos saber que el precio que tenemos ahora mismo sobre la carne de cerdo son 4 euros. Y con esto vais viendo como al final, y desglosando la información, pues podemos tener podemos sacar diferentes indicadores, ¿vale? Que después veremos cómo podemos sacarlo y relacionarlo con SQL para sacar el dato que nos interesa. Otro ejemplo más, vamos a complicarlo un poco más, vamos a darle un punto más. A ver, perdonad, que me he movido. Bien, entonces, vamos a dar un punto más a la empresa anterior, ¿vale? Estábamos hablando que teníamos un supermercado, ¿no? Y ahora, ¿qué necesidad nos ponen? La empresa anterior necesita conocer los datos personales de los clientes, nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento, a los que se le venden sus productos. Un cliente puede realizar varias compras, cada una de ellas de varios productos, a la empresa. Cada compra se identifica por un número de ticket e interesa almacenar. Darme un segundo, que esto de aquí se está montando y no se ve bien. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Así, bien. Estamos viendo que interesa saber los tickets, interesa almacenar la fecha de compra y el importe total. Como veis aquí, ya estamos poniendo un poco más en el centro a nuestro cliente, ¿no? Al final, lo que teníamos en el ejemplo anterior era saber la relación entre categorías y productos. Ahora vamos a saber qué compran nuestros clientes. Entonces, lo primero, ¿cuántas entidades nos salen? Nos sale la entidad cliente, ¿no? Porque hemos dicho que nos interesa saber el nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento de nuestros clientes. Nos interesa almacenar también sus tickets, ¿vale? Y el importe de esos tickets, con lo cual podemos crear otra entidad que se llame compra o se llame ticket o se llame como queráis que identifique esto de una forma unívoca. En este caso lo hemos llamado compra, ¿vale? Donde los atributos que tenemos es ticket, es importe total y es fecha, ¿vale? Y luego, por otro lado, productos, ¿vale? De esta manera, ¿qué tenemos? Estamos viendo lo que compran nuestros clientes, ¿vale? Y cuánto compran de cada producto. De tal manera que el desglose final lo vamos a tener aquí con precio, ¿vale? Este precio lo vamos a agregar a los tickets porque el ticket va a estar desagregado hasta el nivel de cada uno de los productos para sacar el precio por producto y vamos a poder tener una visión de qué es lo que más o menos compran nuestros clientes, ¿vale? Vemos aquí que ahora tenemos tres entidades. Tenemos la tabla de clientes, ¿vale? Donde tenemos sus datos y tenemos una tabla que nos está relacionando los productos con nuestros clientes. ¿Yo qué necesito? Necesito que mis clientes sepamos sus tickets. Vale, pues tenemos una tabla que un número de tickets siempre es unívoco, con lo cual tenemos la clave primaria de compras, que es la clave primaria, que es el número de ticket. Necesito tener aquí también el DNI de nuestro cliente para poder relacionar estas dos entidades, pero a su vez, si yo esta tabla de compras la quiero relacionar con la tabla producto,
necesito también en esta tabla, que es la principal, el identificador de producto para saber exactamente qué está comprando y a qué precio, ¿vale? Porque además esta tabla todas las tablas están vivas y puede ser que en un ticket determinado un producto tuviera un precio y que después haya subido o haya bajado y tuviéramos otro precio. Pues por desgracia ya siempre sabemos que los productos suben, con lo cual siempre serán más caros. Bien, veis que aquí vamos complicándolo más. Tenemos dos clientes, esperemos tener más porque si no nuestro supermercado va a ir mal. Pero bueno, en este caso, para un ejemplo sencillo, tenemos dos clientes, ¿vale? En la que, fijaros que aquí estamos hablando del mismo número de ticket, ¿vale? Antonio compró el 14 de enero de 2018, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos desglosado su ticket y tenemos desglosado el DNI, que es lo que hemos utilizado para relacionar la tabla clientes con la tabla compras. Y veis que aquí se está repitiendo el ticket, ¿vale? Esto no quiere decir que estamos equivocados, que el ticket lo tengamos varias veces, no. Es que nos interesa desglosar el ticket por producto. Entonces, veis que aquí tengo la foreign key de producto. Entonces, de esta manera sé que Antonio, el día 14 del 01 de 2018, compró el producto 1, que es peras. ¿Y a qué precio lo compró? A 1 euro. Que además también compró Antonio, porque seguimos en el mismo ticket, el producto 5, que vemos que también compró patatas, ¿vale? Que estaban a 1,50. Tenemos también que compró el producto 6, que el producto 6 son cortezas, y lo compró también a 1,50. Y además compró el producto 11, ¿vale? Que es gallo. ¿Qué tendría que hacer aquí ahora si quiero saber cuánto es el importe de este ticket? ¿Necesito tenerlo aquí? No, me interesa tenerlo en el desglose más bajo, que en ese momento que el desglose más bajo para poder luego agregar la información a lo que a mí me interese. Vemos aquí la suma sería 1 más 1,50 más 1,50, estamos hablando de 3 euros y este 4 y este 4,8. Sabemos que este ticket al final, veis que no tengo la necesidad de ponerlo aquí, sino que relacionando tablas sé que la compra que hizo Antonio Jiménez el día 14 fueron en total 8 euros, porque compró estos productos y tenían ese valor. Vais viendo cómo desagregando la información al final puedo obtener lo que quiera. Me interesaría, por ejemplo, a lo mejor saber también de qué categoría compró Antonio cada uno de estos productos. Pues vemos que aquí Antonio compró uno de la categoría 1, que es fruta, o sea, compró fruta, compró ultramarinos y compró carne. ¿Veis? Ya sabemos, sin necesidad de... Por un lado hemos sacado dos indicadores. Por un lado hemos sacado cuánto se gastó y qué tipo de cosas ha comprado. Y además, concretamente, qué ha comprado. ¿Veis que es muy importante desagregar la información para que al final podamos sacarle el jugo y no perdamos indicadores interesantes y podamos ir desgranando, agregando información y sacando lo que nos interese saber de ese cliente o de ese conjunto de clientes? ¿Vale? Creo que es un ejemplo bastante práctico en el que vosotros mismos me gustaría que luego quitarais de la pantalla esta parte de aquí abajo. Luego esta presentación la vais a tener subida también en el campus virtual, con lo cual me gustaría que os descargarais esto, taparais el resultado y vosotros mismos lo hicierais para ver si realmente os sale lo mismo que a mí y realmente habéis entendido esta unidad didáctica. Más ejemplos, seguimos viendo más ejemplos. Ahora nos vamos a una autoescuela, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice, en una autoescuela hay varios profesores y varios coches de prácticas, ¿vale? Con lo cual aquí ya estamos viendo que vamos a tener una entidad que se llame profesor y estamos viendo que va a haber otra entidad que se llame coche, ¿vale? Se quiere de ello guardar, se quiere guardar información respecto a los alumnos que se matriculan, ¿vale? Ya estamos, información respecto a los alumnos. Esto me está dando una pista de que aquí tengo otra entidad más, ¿veis? Lo estáis viendo aquí. Entonces ya tengo mis tres entidades que yo tengo identificadas aquí abajo. Entonces, ahora, una vez que hemos visto esto, nos va a indicar los atributos que se necesitan guardar. Porque, por ejemplo, de alumnos necesitamos el nombre, apellidos y DNI. Bien, vemos aquí los tres atributos, que es DNI, nombre y apellidos. Como veis, lo que va a ser nuestra clave se marca de un color oscuro y los que son atributos, un círculo blanco. ¿Vale? ¿Qué más nos dice? Y el coche que conducirán. Vale, nos están diciendo, perdón, el profesor que se le asigna. Y del profesor que se le asigna queremos saber el DNI, el número de la seguridad social, el nombre y apellidos. Bien,
es la clave unívoca porque no puede haber dos personas con el DNI repetido o no debería, ¿vale? Tenemos la clave que sería el DNI, nombre, apellidos y su número de la seguridad social. Y por otro lado, nos dicen también y en el coche que conducirán, que queremos guardar su matrícula, la marca y el modelo. Pues veis aquí que tenemos marca, matrícula, modelo y marca. Cada uno da clases siempre con el mismo profesor y con el mismo coche. Y el alumno siempre va a conducir el mismo coche para habituarse a él. Y va a dar clases con el mismo profesor. Aunque un profesor puede dar clase, lógicamente, a varios alumnos. Porque si tenemos un solo profesor por alumno, mal negocio va a hacer esta autoescuela. Entonces, al final, tenemos los profesores que enseñan ¿a quién? A los alumnos. Pero su alumno, al final, siempre tiene el mismo profesor. Vemos aquí la relación. Y al final, un alumno también tiene un solo coche de prácticas, pero ese coche de prácticas a su vez puede tener varios alumnos. Vais viendo cómo va la relación, ¿vale? Aquí todavía no lo hemos aterrizado a base de datos. En el anterior punto os he querido aterrizar un poco a datos para que esto sepáis trasladarlo, pero en este caso y en esta primera unidad, didáctica que estamos viendo ahora, lo que me interesa es que entendáis bien el concepto, ¿vale? Y que primero, previamente, hay que pensar bien cómo queremos estructurar nuestra base de datos para que después, cuando esto lo consolidemos en un modelo lógico y posteriormente en un modelo físico, hagamos una base de datos que tenga sentido. ¿Vale? Y bien, ahora que hemos dado un poco de teoría de base de datos, vamos a trasladarlos relacionado con realmente lo que vais a ver en el máster, tanto en el de Big Data como en el de Business Intelligence. Veis que aquí en la pantalla ahora mismo también estamos viendo dos modelos de datos, un poquito más complejos que lo que hemos visto anteriormente. Comentábamos al principio, modelo estrella es el modelo más óptimo, ¿vale? Para una estructura de data warehouse, ¿vale? O un modelo de data mart. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a empezar por este modelo a la izquierda, por el modelo estrella. Tenemos una tabla principal donde vamos a tener los diferentes IDs a las diferentes dimensiones, ¿vale? Estas tablas periféricas se llaman dimensiones, ¿vale? Tablas de dimensión, y esta tabla principal del medio se llama tablas de hechos, ¿vale? Esto al final, verlo un poco como cuando, pues por ejemplo, estáis pues por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en Amazon y queréis filtrar por la información que os interesa sacar, ¿vale? O lo que queréis ir a buscar. Cuando vais a filtro y hacer una búsqueda más fina, pues ver esas tablas de aquí como si fueran desplegables, ¿vale? Que en función de lo que vayáis seleccionando os va a dar un dato u otro. Entonces, aquí al final lo que vamos a hacer relacionando estas tablas, que normalmente suelen ser de tablas de código y descripción, y en función de lo que vayamos seleccionándolo, estos indicadores de aquí, en este caso que hablamos de unidades y hablamos de precio, estos indicadores de aquí van a ir variando, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a tener en nuestra tabla de hechos principal es todas las posibilidades en función de los cortes que nos den estas dimensiones. Con lo cual, si yo selecciono, por ejemplo, un almacén en concreto, un producto en concreto, nos va a dar aquí un importe. Y si yo selecciono una unidad de tiempo, nos va a dar otro corte, ¿vale? Entonces, en esta tabla de hecho, lo que tenemos que tener calculado es las diferentes posibilidades que vamos a tener para que nos saque el dato que estamos deseando, ¿vale? Modelo de copo nieve. Es un modelo muy similar. Lo que pasa es que al final, cuantas menos relaciones tengamos, en este caso veis que es relación directa de esta tabla con esta tabla, pues más rápido nos devolverá el dato que queremos tratar. Sin embargo, en este otro de aquí, lo que va montando es jerarquías, ¿vale? Va dando, pues como si fuera una subconsulta adicional al dato que queremos sacar. Como veis aquí, si yo quiero sacar un dato de aquí y de aquí, tengo una y dos relaciones. Tengo que hacer dos cruces. Tengo que hacer un cruce de tres tablas. Tengo que hablar, tiene que hablarse esta con esta y esta con esta a su vez. ¿Esto qué hace? Yo creo que es algo muy sencillo de entender porque al final, si tengo que tomar solo una salida, pues algo más rápido. Si tengo que tomar dos salidas, pues voy a ir más lento, ¿vale? Con lo cual, el modelo más óptimo, modelo en estrella, ¿vale? Y luego un segundo modelo que en determinadas ocasiones puede ser necesario usar, sobre todo cuando queramos montar jerarquías con los datos, pues sería el de copo de nieve, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, evitar este modelo, os lo cuento porque existe, evitar este modelo, intentar centrarlo todo en modelo en estrella. Pero realmente aquí, si estáis viendo que al final estamos relacionando diferentes claves, aquí lo realmente importante son los índices. Los índices es cómo definimos nuestras relaciones de las claves principales o foreign keys, o primary keys, con las claves foráneas o foreign keys.
¿vale? Vamos a ver una serie de buenas prácticas para que esto luego no tengamos un modelo de datos que sea lento y que se eternice para sacar los resultados, porque si tarda, nuestro usuario no va a querer ese modelo. Bien, siempre los cruces, en la medida de lo posible, tratar de hacerlo con campos numéricos, ¿vale? Con datos de tipo integer. Después veremos cuáles son los diferentes tipos de datos que hay en una base de datos, ¿vale? Entonces, los cruces entre diferentes tablas, intentemos que las foreign keys y las primary keys que hagamos para relacionar sean campos numéricos. Luego, aunque os he comentado al principio que una clave primaria puede estar unida por varios campos, ¿vale? Intentemos evitarlos. Intentemos, en la medida posible, poder crear campos que sean secuenciales, pero secuenciales que no se pierdan en una tabla en concreto, sino que se propaguen por todo el modelo de datos. Luego, todos los IDs de cruces deben definirse como foreign key, de tal manera que el modelo entienda que ese es el campo por el que tenemos que cruzar. Importante la integridad referencial, es decir, que en esta tabla de aquí siempre encuentre su relación aquí, es decir, que no haya nada aquí que no esté relacionado aquí, que siempre encuentre su correspondencia, porque si no puede haber cierta información que se nos quede sesgada y que haya datos que tengamos aquí que al no, en la tabla de hechos esta de aquí, que no encuentre su correspondencia en esta otra de aquí de dimensión, ¿vale? Luego, definir índices especiales por cada indicador. Podremos tener campos que sean alfanuméricos, es decir, que tengan números y letras. Podremos tener campos que sean numéricos, que luego nos interesen sumar, nos interesen restar, que nos interese dividir con otro. Al final existen índices que lo que hacen es indicarle a la base de datos, decir, oye, que tú eres un número, oye, que tú eres un alfanumérico, oye, que tú eres un campo fecha, porque así él lo va a identificar antes y va a saber qué tipo de acciones tiene que realizar con cada uno de ellos. Vale, actualizar las estadísticas. Las estadísticas al final lo que hace es buscar, como comentábamos anteriormente, aquellos cruces, aquellos requerimientos de información que suelen ser más habituales por el usuario. Al final las bases de datos tienen memoria y se van quedando las consultas que van haciendo. Y este tipo de estadísticas que se ejecutan cada cierto tiempo, lo que hace es que el modelo las aprenda como internas y entonces para acceder al dato ya sepa cuando le estás dando una serie de pautas, vale, me quieres sacar esta información o me quieres sacar esta otra. Y entonces él tenga, digamos, espacios reservados en memoria que permitan sacar ese dato de una forma más rápida. Y luego, como comentamos aquí, crear particionado por fechas. Esto es muy importante. Hablábamos más atrás, cuando el Data Warehouse, que es muy importante tener historificada la información. Y todavía más atrás, en la unidad didáctica anterior, hablábamos de que tenemos que tener la visión a pasado, la visión a presente y la visión de futuro, ¿vale? El particionado al final lo que hace es como crear como si fueran cajones, ¿vale? Si nos vamos a un armario, a una cajonera, es como crear cajones en que cada cajón está la información de un año. Entonces no tiene que recorrer una tabla entera, sino como subtablas pequeñitas de forma interna, o sea, a nivel visual vosotros vais a ver una, pero a nivel interno va a tener como diferentes bloques en el que cada bloque, por ejemplo, va a corresponder a un año. Con lo cual, compararía bloques con bloques y el acceso al dato sería mucho más rápido porque no tendría que leerse cada vez que queremos hacer una consulta toda la tabla entera. Bien, y con esto pues terminamos toda esta charla que os he dado de tanto de qué es el mundo de Business Analytics como cómo es una estructura de Data Warehouse. Ya hemos aprendido a cómo identificar las diferentes entidades. Hemos entendido también cómo son los modelos más habituales dentro de un Data Warehouse, como hemos dicho, el de estrella y el de copo de nieve, aunque, como siempre os digo, intentar que casi siempre sean modelos en estrella, ¿vale? Y en las siguientes unidades, que es el bloque más gordo, aunque parezca que estamos al final, estamos al principio prácticamente, vamos a aprender a interactuar con las bases de datos, ¿vale? Vamos a aprender a crear tablas, vamos a aprender a crear conjuntos, vamos a aprender a crear consultas y vamos a ver cómo de una forma técnica, como con el lenguaje SQL relacionamos diferentes entidades y extraemos y agregamos la información según nos interese. Pues hasta aquí esta unidad y continuamos con el punto 6 en el siguiente vídeo.